Al estudiar la palabra de mi Dios y meditar en ella, encontré unos pasajes que me ha gustado, me gustaría o me gusta, que me ha llenado mi corazón y quiero compartir con ustedes. Yo quiero que vayamos a Tesalonicenses capítulo 4, Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Quiero que vayamos a esos textos, los vamos a estudiar, vamos a hablar acerca de las características distintivas del creyente, una de las características basado en ese texto, en el capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 al versículo 12. En ese texto vamos a estudiar en ese texto algo maravilloso que dice, que nos enseña la palabra, que también Jesús nos enseñó acerca de amar al prójimo, amar a Dios. Dice este texto en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 9. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Leyendo ese pasaje y viendo el tema principal de este pasaje y acerca de lo que dice también el versículo 1, que se los voy a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradando a Dios, así abundéis más y más. Este texto o esta carta es más enfocado en agradar a Dios. Y una de las maneras que nosotros agradamos a Dios es amándonos. Una de las maneras que nosotros agradamos a Dios es amándonos. Y este texto, mi hermano, lo quiero que vamos a ir analizando parte por parte de este texto y vamos a ver la característica, no digo las características porque hay varias características, pero en este texto la característica distintiva del creyente. ¿Cuál es la característica que identifica a un creyente, a un hijo de Dios? En este texto, mis hermanos, es el amor. En este texto que estamos leyendo es el amor. Esa es la característica que distingue entre un creyente o una persona no creyente. El amor. El amor debe de ser esa evidencia de que nosotros hemos creído en el Señor. El amor debe de ser evidente, mi hermano, que yo he creído en el Señor. Un amor sincero en nuestra relación con nuestros hermanos. Debe de haber un amor sincero en nuestra relación con nuestros hermanos. Y cuando hablo con nuestros hermanos, no estoy hablando con los hermanos carnales, que debe de haber un amor sincero también con los hermanos carnales, porque tenemos esa misma sangre, venimos de esa misma familia. Pero aquí está hablando del amor entre hermanos en Cristo. Un amor sincero en nuestra relación con nuestros hermanos. Eso es lo que debemos hacer los que hemos creído en el Señor. Eso es lo que debemos hacer los que hemos creído en el Señor. Esa característica
que distingue a un creyente con uno que no es creyente. Yo quiero también agregar en esta enseñanza un versículo de San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, observamos en este texto, San Juan capítulo 13, versículo 34. Versículo 13, versículo 34. Lo que dice Jesús. Mire, Jesús habla estas palabras y dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es lo que dice Jesús? Lo que dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué sigue diciendo? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviere amor los unos a los otros. En esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? Los que no han creído. ¿Quiénes conocerán que usted es un hijo de Dios? Los que no han creído. ¿En qué conocerán? En que nos amamos los unos a los otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Esto es lo que dice Jesús, mi hermano. Y esto es lo que habla Jesús. Esto es lo que nos enseña Jesús. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Esto es lo que yo debo de hacer. Ay, hermano, pero es que hay personas que son difíciles de amar. Pero es que aquí no dice el versículo si son fáciles de amar. No dice este versículo. Ahora, si somos hijos de Dios, debe de haber esa característica en nosotros, esa característica evidencia que yo soy un hijo de Dios. El amor no es natural, mi hermano, en nosotros. Y te voy a decir porque te voy a alivianar un poquito. Pero ya que tú eres hijo de Dios, no hay excusa. El amor no es natural en el ser humano. No nacimos amando. El pecado nos destruyó y entonces ya no nacemos amando. No es natural en nosotros. En el ser humano no es natural el amar. No es natural. Pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, el Espíritu Santo trae un fruto. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida y vino a mi vida, entonces el Espíritu trae un fruto. El amor se convierte en algo sobrenatural. Porque, número uno, el amor se convierte en algo sobrenatural, porque no es natural del humano amar. Pero si usted es hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, entonces Él me dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce, o el Espíritu Santo, el fruto es amor. Entonces usted que viene de parte de Dios, entonces usted recibe amor. Y empieza usted este amor sobrenatural trabajando en su vida. El amor se convierte en algo sobrenatural. Es el inicio en el cual nosotros, cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, entonces nacimos de nuevo para poder amar. Nacimos de nuevo para poder amar a Dios. Nacimos de nuevo para poder amarnos a nosotros mismos, poder amar al prójimo, poder amar a los hermanos. Porque esto, mi hermano, el amor, las características distintivas del creyente no son natural, son sobrenatural. Por eso usted no puede demandarle a un impío que lo ame. No puede demandarle a una persona que no tiene a Cristo en el corazón que demuestre ese amor, que dé esas evidencias del amor. Porque él no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no está ahí en esa condición de amar. Entonces, mi hermano, las características distintivas del creyente en este texto, yo quiero que lo leamos nuevamente, Primera Tesalonicenses, y hablamos de este texto en el versículo 9, dice así:
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno. ¿De quiénes aprendieron los hermanos de Tesalónica? ¿Lo aprendieron de quién? De Dios. Usted, mi hermano, no tiene necesidad de que yo le diga que ame a su hermano. Usted ya lo aprendió de Dios. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y hemos aprendido eso de Dios. No lo hemos aprendido de un hermano, lo hemos aprendido de Dios. Y es por eso que usted debe de saber identificar este texto que habla: así que, hermano, acerca del amor fraternal no tengo necesidad de volverles a escribir, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, en el versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, yo quiero que miremos ese texto, porque ahí, mi hermano, hay una reprensión y hay que usted observe: el que no ama no ha conocido a Dios. Así de facilito, mi hermano. Te lo digo aquí entre todos que estamos acá. Si usted ya digitas es creyente, pero no ha aprendido a amar, usted no ha conocido a Dios. Porque entonces hemos aprendido a amar porque Dios nos ha amado a nosotros. Hermano, pero es que, ya te voy a hablar más adelante, es que es difícil amar a fulano. Yo te entiendo, no es natural en el creyente, no es natural eso, pero es sobrenatural. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a aprender a amar. No hay excusa, mi hermano. Si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, entonces usted tiene que ese amor desarrollar en su vida y tienes que aprender a amar. No es que es difícil, pero tienes que aprender a amar, porque el que te estás haciendo daño eres tú. Ama si quieres ser feliz. El que no ama no está haciendo daño a la otra persona, se está haciendo daño él mismo, se está haciendo daño él mismo. Y entonces dice el versículo, no lo digo yo y no lo escribí yo, pero le voy a decir este texto que lo escribió Juan, y dice así el versículo, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? ¿Entendieron eso? ¿De quién es el amor? Ajá, y si usted está con Dios, usted aprendió de Dios a amar. No me venga a decir que tengo 30 años, pero todavía no he aprendido a amar. Tengo un año de ser creyente y todavía no he aprendido a amar. Es que usted aprendió de Dios, dice en Tesalonicense. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo aquel que no ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Característica de aquel que ama: si yo amo, es que soy nacido de Dios y he conocido ¿a quién? A Dios. Si no ama, es que no has conocido a Dios y no eres hijo de Dios. Ay, qué difícil me la puso, pastor, pero es que este texto, esas son evidencias. Por eso el tema es características distintivas de un creyente. Característica distintiva de un creyente es el amor. Y sigo leyendo este texto porque necesito que usted lo vuelva a saborear. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? No es del diablo y no es del ser humano, no es natural del humano, no es natural del hombre. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Cómo es posible que yo ando con Dios y Dios es amor y en mí no hay amor? Qué raro. Qué raro que Dios te deje así. Qué raro que Dios te deje tan rústico. No, pero hermano, vengo empezando, ayer acepté. Pues tienes razón, tú tienes razón, tú estás aprendiendo. No, pero hermano, yo tengo un año y no has aprendido a amar. Entonces, ¿qué te está pasando? Vamos a seguir el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se demostró, ya lo demostró usted, Dios, ya lo demostraste con dando a su Hijo. Y dice el versículo, en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿De dónde empezó el amor, mi hermano? De Dios primero. Yo no amé a Dios, Él me amó a mí. Y yo aprendí de Él a amar. Y si a veces no amo como Él quiere, es que necesito aprender más. En esto se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, oiga bien, si Dios nos ha amado así, ¿cómo así? Es que me dio al Hijo para que muriera por mis pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios me ha enseñado cómo me amó a mí así, de esa manera, enviando a su Hijo, también yo debo de debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Levante la mano el que ha visto a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Oiga bien, y su amor se ha perfeccionado. Esto es maravilloso, mi hermano, porque nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se va perfeccionando ese amor. Yo amaba menos, hoy amo más, mañana voy a amar más. Te sigo leyendo este texto. El versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué nos ha dado de su Espíritu? Oiga bien el versículo. Que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Cómo están? Están unidos. Yo permanezco en Él y Él permanece en mí y yo en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Observe continuación de los textos. El versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire esto, mi hermano. No ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que leíamos allá, mi hermano. ¿Cuál es el mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy.
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor se convierte en algo sobrenatural. ¿Me entiende eso? Las características distintivas del creyente es el amor. Lo van a observar, lo van a mirar. Entonces el amor se convierte en algo sobrenatural. Cuando viene el Espíritu a mi vida, entonces el Espíritu Santo, uno de los frutos es el amor. Y en estos textos hemos visto, el que no ama no ha conocido a Dios. Ahí sí está fea la cosa, ¿verdad? Ahí sí está preocupante. Para los que no aman. El amor es la evidencia de que usted ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor lo aprendimos ¿de quién? De Dios. No lo aprendimos, no es natural en mi vida. Lo aprendimos de Dios. Número 2, el amor debe de ir creciendo. Porque el amor empieza cuando entregamos nuestra vida al Señor, pero el amor debe de ir creciendo en el creyente. Vamos a Tesalonicenses. El amor debe de ir creciendo en el creyente. Mire cómo dice el versículo. Tesalonicenses, capítulo 4, verso 10. Y también lo hacéis así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Les dice, yo ya no les voy a decir que el amor fraternal, porque lo aprendiste del Señor, y ustedes lo hacen. Oiga bien, y ustedes lo hacen. Aman a todos los hermanos que están en Macedonia. Le dice Pablo a los de Tesalónica, ustedes ya no les voy a hablar del amor fraternal porque ustedes lo aprendieron de Dios, ustedes lo saben bien, como los de la cabaña, las de las buenas nuevas saben que Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, lo saben bien. Ahora bien, Él les dice, yo sé que ustedes lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero, hay un pero. Empieza ese pero. Bueno, ya lo hacen, lo aprendieron de Dios que deben de amar. Lo hacen con los hermanos de Macedonia. Pero espérese, falta otra cosita más. Hermano, ustedes lo aprendieron de Dios. Aman a los hermanos. Pero espérense, porque falta una cosita más. Porque estamos hablando que el amor debe de ir creciendo. Y sigue, ¿cómo sigue diciendo el versículo? Pero os rogamos, hermano, que abundéis. ¿Qué cosa es amar, mi hermano? Amar, yo amo. Pero ¿qué cosa es abundar? Que haya abundancia. Oiga bien, y dice que abundéis en ello. ¿De qué está hablando el escritor? De amor. ¿Y de qué te está diciendo que abunde? Amor. Que abundéis, y no solo dice más. Y dice, abundéis más y más. ¿Qué debe de abundar en nosotros, mi hermano? El amor. Usted me puede decir, yo amo, hermano, pero debe de abundar. Que haya en abundancia, porque es un amor que va creciendo, va a ir creciendo en el creyente. ¿Amaban a los de Tesalónica? Sí. ¿Habían aprendido de Dios? Sí. ¿Lo habían aprendido de Dios? Sí. Pero les dice, deben de abundar en esto. Deben de abundar en esto. Deben de abundar eso que hay en ustedes de amar. Sigan amando más y más, porque ese es el mandamiento que hemos aprendido. Entonces Él les ruega que abundéis en amor más y más. Yo quiero llevarles a un versículo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y dice el texto en el versículo 22, mi hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Cómo purificamos nuestra alma? Por el Espíritu. Para el amor fraternal. ¿Qué tenía que haber primero, mi hermano? Mire cómo dice el texto 22. Habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cómo se purificó nuestra alma? Por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. No es de nosotros. Para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya he sido, mira el texto primero, la primera parte. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para amar. Oigan, para amar fraternalmente, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi hermano, no fingido. ¿Sabe qué cosa es fingir amor? ¿Ah? No puedo explicarlo, pero ¿alguna vez usted ha fingido amor? ¿Ah? ¿Usted una vez ha fingido amor? Pues dice que se puede fingir el amor, pero eso no es válido. Mire, hermano, no ande fingiendo amor. No porque yo le pele los dientes así, es que estoy riendo con usted. Yo en todas las fotografías me salgo riendo, pero no estoy riendo, no es que estoy alegre. No necesariamente que estoy alegre. Pero entonces hay gente que finge amor. Por eso él dice, no fingido, un amor no fingido. Y si tú estás amando fingidamente, mi hermano, mi hermano, te lo digo, no estás siendo feliz. Ama si quieres ser feliz, porque después piensa que lo quiero. Se imagina que usted reaccione y él piensa que yo si supiera que me cae mal. Y le hizo una carita de amor. Y aquel se fue engañado, que mi hermana me ama, pero no es cierto. Y no estoy juzgándolo a usted, mi hermano. Pero es que este texto me enseña a mí que hay amor fingido entonces. Pero si yo he sido purificado, si yo he sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, este versículo me da algo, mi hermano. Dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué me limpió por la verdad, por esa enseñanza? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero quiero que vayamos para ir conociendo más de la palabra. Colosenses, capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, 14. Vamos a ver este versículo de Colosenses, capítulo 3, verso 14. Y mire este texto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero te voy a hablar de las otras cosas. Es como cuando Jesús dijo, mire, te voy a decir esto. Es como Jesús dijo, mire, los 10 mandamientos de la Torá, o los 10 mandamientos de las 5 de la Torá, pues los 10 mandamientos los reduzco en estos dos. Amarás a Dios y al prójimo. Los redujo todos los 10 mandamientos en dos. Jesús lo dijo. En amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, en este texto, si usted analiza, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, quiero ver las cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, dice, vamos a ver si encuentro. Versículo 12, vamos a ver si me ayuda Junior. Versículo 12 de Colosenses. Vamos a ver las cosas de qué. Vestidos pues como escogidos de Dios. Primero le dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Número 1, santos y amados. De extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os amó, así también os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Mire, le dice, bueno, si no entienden eso que les dije, vestidos de amor, porque te vuelvo a repetir, vestidos pues como escogidos de Dios, vístanse como escogidos de Dios, representen bien a Dios, vístanse como escogidos de Dios. Ajá, ¿cómo debo de vestirme? Yo les voy a explicar, le dice Pablo. Como escogidos de Dios, pues, de esta forma se viste un escogido de Dios, santo, amado y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera se viste un escogido de Dios. Mire, de esa manera se viste un escogido de Dios. Bueno, les voy a decir esto, le dice Pablo. Sobre todas estas cosas, mire cómo es. ¿Sabe qué cosa es estar sobre todas esas cosas? ¿Sabe qué cosa es sobre todas estas cosas? Mire, sobre todo esto que les leí, de ser santo, amado, sobre todas estas cosas, está esto, miren, ve, esto es más importante, sobre todas estas cosas. Porque si tú no te vistes de amor, no vas a poder hacer estas cosas de arriba. Mi hermano, entienda, es sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La santidad, pastor, pero es que si no amas, de nada te sirve. No vas a poder ser santo. Si no amas, no vas a poder ser santo. No te vas a poder santificar. Sobre todas estas cosas que leíamos del versículo 12, sobre todas estas cosas, vestidos de qué. Primero dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hermano, si hay amor, ¿sabe qué va a gobernar en nuestros corazones? Paz. Es que lo que nos saca de las casillas, mis hermanos, es no amar. Y entonces se termina la paz. Si yo amo a toda la gente, hermano, si es que el problema no lo tenemos con un animalito, con un pajarito, con una ave, no la tenemos. No mira usted una ave y me cae mal esa ave. No dice usted. Aunque le haya hecho un daño, pero después se le olvida. Pero el ser humano es el problema de nosotros. Las relaciones es el problema de nosotros. Pero continuemos, mi hermano. Porque el amor debe de ir creciendo. Ya empezó en usted. Cuando creíste en el Señor, Dios te dio el Espíritu Santo y empezó a hacerte una nueva criatura. Naciste de nuevo y te dio el Espíritu Santo y hoy has recibido de Dios la enseñanza de amar. Y una de las características distintivas del creyente es amar. No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Entonces estás equivocado. Pregunto, leyendo el pasaje de Tesalonicense. Vuelva a Tesalonicense. En el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cuáles son esas áreas que debemos crecer más y más en amor? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Será que yo tengo que amar más a la gente? Aquel que es difícil de amar, tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a esa gente que es difícil de amar. A esa gente que me ha causado daño. A ese hermano que va a la iglesia y me mira ¿Ah? A ese hermano que cada vez que me mira se ríe de mí. Y usted ya se metió en la mente que es de usted que se está riendo y puede ver que es que le encanta reírse. A esa gente que nomás le mira pancita, ya lo que le toca es la pancita. A esa gente a esos hermanos que van a la iglesia, hermano, tiene que amar. Usted aprendió a amar a Dios, de parte de Dios. Mi pregunta es, tiene que ir creciendo, ya está el Espíritu Santo en su vida. No tiene excusa.
No tiene que estar todo el tiempo, porque el que te estás haciendo daño eres tú. Si tú no amas, te estás haciendo daño tú, no estás haciendo daño a la otra persona. Tú eres el que pierde la paz. Tú eres el que tienes el odio ahí, raíces de amargura ahí. El amor debe ir creciendo. Dice, ustedes ya aman, yo sé que lo hacen con todos los hermanos de Macedonia, pero yo quiero que abunden más y más en estas cosas del amor. Número 3, mi hermano. Las características distintivas del creyente es el amor. Número 3, el amor de un creyente debe de impactar. Oye, eso es bonito, mire. El amor de un hijo de Dios, el amor de un creyente debe de impactar en la gente. Mire, en ese tiempo había un problema serio. En Tesalónica, en los hermanos en Tesalónica, y usted va a ver en las cartas que Pablo reprende a los haraganes, a los que no les gustaba trabajar. Pero es que había un problema. Pablo hablaba de la venida del Señor y ellos decían, ya viene el Señor, y no querían trabajar, mi hermano. Sigue esperando al Señor. Y no me digas que no hay ese problema en los días. ¿Cómo no? No, yo no hago tal cosa y todo voy a venir el Señor. Usted hágale, hermano, ¿y qué detiene? Mi papá tenía ese problema, voy a hablar de él, ¿verdad? Mi papá decía, ¿qué vas a sembrar esos palos de naranjo si ya va a venir el Señor? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer tal cosa si ya va a venir el Señor? Entonces ellos no querían trabajar, mi hermano. Y como se les hablaba del amor, se aprovechaban de aquel que amaba. Mire, y te voy a decir esto porque yo quiero que aprendas, mi hermano. Hay gente que se aprovecha como el Señor me manda a mí que ame. Y esa coyuntura se aprovecha. Es que él es creyente y tiene que tolerarme, tiene que amarme. Pero ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no solo nos deja que amemos, también exhorta a aquella persona que se aprovecha del que tiene gran amor. Porque me ama tiene que darme esto. Porque me ama tiene que darme. Y mire, ya te voy a enseñar, mi hermano. Porque Pablo se enfrentó a eso y Pablo les quiso enseñar para que ellos aprendieran a no vivir como oportunista. Mire lo que le voy a decir. Te voy a leer el versículo de Tesalonicenses, que estamos en ese es el enfoque en Tesalonicenses. Te quiero leer el versículo 11. Y dice, mire cómo dice. No me vaya a decir que es otro tema aparte. Porque termina diciendo, voy a leerles el 10. Y, mire, vamos a empezar el 9. Observa el 9, el versículo 9. Ahí empieza una interrogancia. Hay una conexión y termina el 9 y hay otra interrogación y dice y hay otra conexión y de ahí, hermano, piensen esto. Y abundéis que en amor y que procuréis tener que tranquilidad. Ocupaos en vuestros negocios o en vuestros asuntos, dice otra versión, en vuestros negocios y trabajo con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. ¿Por qué Pablo dijo esto después de hablar del amor? Es que el amor debe de impactar, el amor del creyente debe de impactar. ¿Y sabe cómo impacta el amor del creyente? Y usted viva tranquilo. Mire, hermano, cuando hay intranquilidad en usted es que tiene problemas serios. Y vamos a estudiar este texto. Y que procures tener tranquilidad. Después de hablar del amor, el amor de un creyente debe de impactar. En ese tiempo, como había que el evangelio se estaba predicando y que la venida del Señor se acercaba, entonces hay uno dice, no, ya para qué va a trabajar, vamos a esperar al Señor. Y no estaban tranquilos. Pero quiero decirles aquí, debe de haber una vida tranquila. El verdadero amor se demuestra
llevando una vida tranquila. Oiga bien, el verdadero amor se demuestra llevando una vida tranquila. ¿Qué es tener una vida tranquila? Una vida calmada, una vida en paz interna. Es estar tranquilo, mi hermano. Usted está calmado, diga lo que diga alguien, usted lo sigue amando, tranquilo, mi hermano. ¿Se ha fijado, hermano, que usted lo puede? No, tranquilo, hermano. No pelee, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué usamos esa palabra? No es que aquel, tranquilo, hermano, es que aquel está recién nacido. Aquel no sabe lo que dice. Es que se quiere aprovechar, tranquilo, hermano. Entonces empieza Pablo a decir que el amor de un creyente debe de impactar. ¿En qué impacta? Que vive tranquilo. Y vivir tranquilo, mi hermano, en una vida calmada, una vida en paz interna. Yo tengo paz interna. Cuando hay paz interna, yo vivo tranquilo, mi hermano. No importa que me digan lo que me quieran decir. No importa que me ofenda aquel que nunca me ha ofendido. No importa que alguien hable mal de mí. Porque yo estoy tranquilo. Yo he aprendido a amar. De parte de Dios, yo he aprendido a amar. Ay, pero qué difícil, pastor. No, es que eso no es natural. Te lo vuelvo a repetir, eso no es natural. Si tú no estás conectado con Dios, si tú no eres verdadero hijo de Dios, no podrás vivir tranquilo. Te lo vuelvo a decir, no podrás vivir tranquilo. Llevar una vida tranquila, un equilibrio emocional. Usted tiene un equilibrio emocional. Usted no hoy está enojado, mañana sí. Y qué horrible, ¿qué le pasa al hermano? Está con los cables pelados. Tranquilo, hermano. Alguien te ofendió, calmado, hermano, tranquilo. No demuestres. Equilibrio emocional. No te puedes alborotar fácilmente. Usa esa palabra de alborotar. No te puedes alborotar, mi hermano, fácilmente. No te puedes enojar fácilmente. Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para qué? Para airarse. Entonces no te debes de alborotar fácilmente. ¿Ha visto gente alborotada, mi hermano, que no sabe ni por qué se alborotó? Descontrolada emocionalmente, no tiene tranquilidad. Y él dice, necesito y que procuréis tener tranquilidad. Si hay amor, va a procurar vivir tranquilo. Si hay abundancia de amor, va a procurar vivir tranquilo. Un equilibrio, mi hermano, emocional. No te puedes alborotar fácilmente. Liberar la mente de preocupaciones y angustia. Libera esa mente de preocupaciones. Viva tranquilo, mi hermano. El combustible está caro, viva tranquilo. Viva tranquilo. Preocupaciones, que el fin del mundo viene, que se acerca. Viva tranquilo porque usted está en las manos del Señor. Tranquilo, mi hermano. La Biblia me dice, y que procuréis tener tranquilidad. No ande a la carrera, de aquí para allá, a la carrera, y que sofocado. Tranquilo, mi hermano. Uno nunca anda detrás de las bendiciones. Las bendiciones te seguirán. Tranquilo, hasta para eso, mira. Ay, es que yo miro que aquel hermano está bendecido y yo quiero hacer lo que él hace y yo quiero ir detrás. No, tranquilo, hermano, porque son las de él. Esas son las de él. Las mías vienen si yo obedezco, yo hago la voluntad de mi Padre, yo hago lo que Él dice, entonces me seguirán esos favores del Señor. Pero sí debemos de estar tranquilos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Había un problemita ahí, que te quiero relatar este problemita que había ahí. 1 Corintios capítulo 13. Quiero relatarte esto y quiero leerte este pasaje. Porque al ver esto que estaba sucediendo en Tesalonicenses, mire Pablo también lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el versículo 4 del capítulo 13. Al 8 lo vamos a leer. El amor es sufrido. ¿Qué dice? Es benigno. El amor no tiene ¿qué?
Vamos a ver. Hermano, piensa en esto, mi hermano. Y te quiero con todo el amor que yo te tengo, porque yo quiero que tú vivas feliz. Si quieres ser feliz, ama si quieres ser feliz. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí llego. Vea eso, mi hermano. ¿Y qué es los problemas de nosotros? Falta de amor. Todos estos problemas son por falta de amor. Todas estas situaciones es porque falta amor. El amor es sufrido. No quiero sufrir. Si yo amo, voy a sufrir. Jesús me mostró a mí que me amaba. Él tuvo que sufrir. Él me demostró que me amaba. Nunca dijo, no voy a morir por los pecadores. Él sufrió por nosotros. El amor es sufrido. El amor es benigno. Te quisiera decir más de esto, pero quiero ir culminando. Hay que enfrentar la vida con seriedad, no en la ausencia del problema, sino mostrando un equilibrio frente a ello. Hay que enfrentar la vida con seriedad, no en la ausencia del problema, sino mantener el equilibrio frente al problema, frente a ese problema. Mantenga el equilibrio. Si alguien te hizo daño, mantenga el equilibrio y diga, no dejaré de amar porque he aprendido de Dios que Él me enseñó a amar. Necesitamos amar, mi hermano, porque el problema es si yo no amo. Ama si quieres ser feliz, dice la alabanza que cantó Emi. Que nosotros nos ocupemos de nuestros propios asuntos. Mira, hermano, te voy a decir esto. El que es haragán anda metiéndome la cuchara en cualquier lado. Y por eso Pablo insiste y dice así, insiste, mi hermano. Y te leo este texto, dice así, que procuréis tener ¿qué? Estamos hablando de la tranquilidad, que procuréis ¿qué? Tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros asuntos. ¿Se ha fijado que a veces la gente, ojalá ustedes y yo no, mi hermano, está viendo qué está haciendo los demás? Ay, y pendiente en el asunto ajeno. Pendiente si aquel anda bien o anda mal. Pendiente que si aquel se viste o no se viste. No te metas allá, mi hermano. No te metas donde no te han llamado. Sí, mi hermano. Y mire, y esto lo dice Pablo. Y cuando yo digo, Señor, ¿cuánto he dejado de hacer por estar viendo a los demás? ¿Cuánto he dejado de hacer yo por estar preocupado por los demás? No preocupado para ayudarles, sino porque, mire, hermano, yo quiero que leamos este texto y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros asuntos o en vuestros negocios, dice la versión 60, en vuestros asuntos, en vuestros negocios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ocupemos en nuestros propios asuntos. Te quiero leer un texto que había una polémica ahí, que sí, que viudas iban a poner para ayudarles. Mire que ayudaban. Entonces dijo Pablo, no, mire, a las menos de 60 no las pongan en la lista. Porque a veces después se rebelan, dejan de seguir a Cristo. Y ya pues te voy a leer el texto, porque habían esos problemas. Vámonos a Segunda Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3. Yo quiero leerlo, después vamos a leer otro texto que habla también de eso. Segunda de Corintios. Voy a leerles ese primero. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo
11. Y dice así el texto. Oiga bien lo que dice el texto. El versículo de segunda, no, perdone mi hermano. Segunda Tesalonicenses, ahí, perdone que pensé que era segunda de Tesalonicenses. Me equivoqué, fue mía la equivocación, no de las anotaciones. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Dice así: porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino, mire lo que pasa a los que no trabajan. Mire lo que pasa. Eso es, por eso también en este capítulo me habla del amor y qué bonito es trabajar. Pero mire lo que pasa. Porque oímos que algunos de entre vosotros, y está hablando de creyentes, miren, de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Coma su propio pan. ¿Cuál es el problema que había? Como había ese problema, mi hermano, como había ese que predicaba que el Señor venía, y es que es cierto, eso se predicaba, y ellos dicen, ya no vamos a trabajar, ya va a venir el Señor. Pero el que no trabajaba, mi hermano, se entremetía en lo ajeno. Y dice el versículo, trabajando, dice el versículo, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Mire cuando dice eso, si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechaban, como aquel les decían que debían amar, entonces es que el hermano me tiene que ayudar si él es creyente. ¿Me entiende? Y va a decir, entonces no debo, como no, pero ya más adelantito te voy a decir, porque no te vayas. Pero hay gente que se quiere aprovechar porque usted es creyente y como ama, tiene que darme. Dice, el que no quiere trabajar, que no coma, dice los versículos anteriores. Pero este versículo que dice, el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, porque es para que se avergüence. Pero vean usted, mi hermano, que el tesalonicense dice, necesitamos que se ocupen en sus asuntos. Una de las evidencias del amor es que usted se ocupa en los asuntos y también para ayudar a otro. Y quiero que llevarlos también a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 13. Es que en ese tiempo había gente que andaba desordenadamente, mi hermano, no trabajando, y dice, bueno, vamos detrás de estos creyentes y aquí vamos a ver cómo conseguimos algo. Mire que la gente, cuando Jesús les predicaba, iban detrás de él para que les diera de comer. Esta gente dice, de labios me honra, pero de corazón están lejos de mí. A veces andan porque les doy comida. Mire lo que dice primera de Timoteo 5:13. 5:13. Mire lo que dice el versículo, capítulo 13. Dice así, y también aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino que también chismosa, entremetidas, hablando lo que no debiera. Mire, mi hermano, como no querían trabajar y andaban
que sabían que les iban a apoyar. ¿Y de quién estamos hablando? Voy a leerles un versículo anteriores. ¿De quién estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Porque se puede quedar ahí usted entendiendo de quién estaba hablando. Bueno, leamos el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse y incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden. ¿De quién estaba hablando? De esas mujeres que querían, le voy a poner un ejemplo. Les decían ellas, anóteme a mí, yo soy viuda. Habían bastantes viudas en ese tiempo porque había las guerras y todo. Anótenme a mí. Y decía Pablo, miren, ustedes están anotando un montón de mujeres viudas que no se merecen. Se alejan del Señor. Y esas mujeres después vuelven y como ellos decían, es que ellos son amorosos, tienen que darnos la comida, Pero mire lo que hacían esas mujeres. Y no solo las mujeres, mi hermano, aquí dice las mujeres, pero también a veces el hombre que no quiere trabajar, mi hermano, ahí anda. Observe el versículo 13. Observe ese versículo. Y también aprenden a ser ociosas. ¿Sabe qué es ociosa? A veces usamos la palabra ociosa porque es que es ocioso, porque es mal hablado. No, aquí esa palabra refiere a haragán. Las mujeres en ese tiempo eran haraganas, andaban detrás del evangelio, siguiendo a Cristo, y que aquellos que amaban, que hicieran milagros y que les dieran de comer, haraganas. Ya se estaban aprovechando del evangelio, están aprovechando de los hermanos que ama si quiere ser feliz. Es que tiene que amar, es que tiene que darme. Si no me da, es que no me ama. Mire, esto no es así, mi hermano. Esto no es así. Ahora bien, dice el versículo 13, se lo voy a volver a leer. Y también aprenden a ser ociosa, a ser haragana. Andan en las casas, de casa en casa. Ojalá, mi hermano, no. Vamos a ver acá. No anda usted de casa en casa, ¿verdad, hermano? Usted pasa ocupado en sus asuntos. ¿Ah? Después no se esté quejando que no tiene que comer. ¿Ah? Y se ríen. Y los hermanos. No, mire, cuando uno está ocupado en sus asuntos, con su familia, en la iglesia, cuando hablamos de asuntos, mi hermano, hablamos de la iglesia, el trabajo en la iglesia, el trabajo en la familia, el trabajo allá en su empresa o en cualquier lado donde está trabajando. Usted no tiene tiempo de andar perdiendo el tiempo. Se lo termino de leer. En casa, y no solamente ociosa, no solamente haraganas. Si estas mujeres no solamente eran haraganas, sino que también chismosa, entremetiéndose, hablando de lo que no debiera. Mire, hermano, lo más horrible de uno, de hombre también, es que sea chismoso y hablando de lo que no le importa a uno, mi hermano. Tenga cuidado en eso, porque eso no es evidencia del amor. Y si usted empieza de creyente y está hablando del fulano, eso no está dando evidencia que usted ama al fulano. Si usted ama al fulano, ayúdelo, porque usted nunca va a hablar de un animal en mal. No, va a hablar del fulano. Es que, mire, si el fulano es que hizo eso, mi hermano, es que es el fulano. Entonces, ¿qué está pasando? Está hablando del fulano. Mi hermano, es necesario que usted piense en este texto. En este texto dice así, en el versículo 13. ¿Por qué te traigo este texto? Porque Pablo enseña que vivamos tranquilos, que no vivamos ociosamente, que debemos de trabajar con responsabilidad. Voy a finalizar leyendo otra vez Tesalonicenses. En el versículo 11 de Tesalonicenses. Dice, que procuréis tener tranquilidad, ocupados en vuestros negocios, trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Que trabajando con vuestras manos, debemos vivir, mi hermano, trabajando con responsabilidad, para no ser una carga para otros. Te lo digo, y voy a hablar de los pastores. Hermano, yo no quiero ser una carga para ustedes.
Y no deseo ser una carga para ustedes. No deseo de aprovecharme de la coyuntura que soy pastor y yo pueda vivir de ustedes. Yo tengo que trabajar. Yo me gustan los pastores que trabajan, pero aquel pastor, ¿verdad que usted que es creyente, el pastor es vividor, le gusta andar pidiendo? Si a usted le gusta dar, pero no le gusta que le pidan, mi hermano, que lo estén hostigando. Mire, hermano, qué bonito ese pollito, qué rico está, una sopita, se imagina, hermano, y tal vez como cuánta dificultad usted conoció ese pollo y llega el pastor Memo, hermano, qué bonito ese chanchito, hermano. Cómo no se viera ya ese chanchito en mi solar, en mi casa. Te aseguro, hermano, que le caigo mal. Hermano, no tiene ahí que me dé, hermano. Le aseguro que yo voy donde hermano Ronnie. Ronnie, mire, Ronnie, no tiene ahí que me consigue, me regale un par de llantas, hombre. Que mire que... Y después usted va... Mire, él lo puede hacer, pero no es así, mi hermano. No es así que yo me tengo que aprovechar. Es que el hermano es bueno, es que el hermano ama. El hermano le ha enseñado que Dios le ha enseñado que ama al prójimo. Ahí me voy a aprovechar. Es que me voy a aprovechar. No, mi hermano, no se ande aprovechando de esa coyuntura, porque también usted ama. Entonces, si usted ama y sabe que el sacrificio que está haciendo mi hermano Ronnie, yo no le puedo ir a quitar el pan de la boca. Si él me lo da, pues gracias a Dios, pero que no le puedo ir a quitar el pan de la boca a usted. El pastor no tiene que ir a quitarle el pancito de la boca a usted, que también los tiene para su familia, para sus hijos. Mi hermano, esto es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos trabajar con nuestras manos. Diga. Eso, ahí vamos. Es que el mismo amor impulsa. No necesito yo que estarlo, como decir, hermano, estarle yo pidiendo. ¿Verdad que usted ha dado que lo impulsa de adentro del corazón? Ese es amor. Ya te voy a decir por qué y voy a leer otros pasajes. Sigamos el versículo. Mira el versículo. Dice, trabajando en vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Así que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces ahí donde usted empieza, aquel no tiene necesidad, yo le voy a dar al más, empieza a calificar al más necesitado. Y no debe necesitar usted que él le pida. Vuelvo a repetir, no debe necesitar usted que él le pida. Usted va a ir, él necesita, aquí está mi apoyo. No estoy diciendo que no apoye, hermano, pero ahí es donde usted empieza a apoyar a las personas que necesitan de su apoyo. Finalizo con esto, que trabajando con responsabilidad para no ser una carga para otro y poder ayudar a quien verdaderamente tiene necesidad. Entonces, usted no puede decir, a todos les voy a ayudar y no les vamos a ayudar a todos. Pero al que más tiene necesidad, usted extiende la mano y necesita, porque él está necesitado, y vamos a extender la mano porque Dios me ha enseñado que así, trabajando, pueda ayudar a los demás. A Dios le agrada que tú trabajes, a Dios le agrada que tú ames, a Dios le agrada que nosotros nos amemos unos a los otros, que nosotros le agrademos y seamos personas trabajadoras y procuramos, mis hermanos, hacer lo mejor para los demás. Ame a su hermano, que es lo más importante. Dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si tú no amas, no has conocido a Dios. No importa que sea difícil de amar. Te enseñé 3 cosas. Número 1, no es natural de nosotros el amar, es sobrenatural. Número 2, el amor se va a ir creciendo, mi hermano. No es que usted esté imperfecto ya, el amor se va a ir creciendo. Número 3, el amor debe de dar evidencia a los no creyentes. El amor de un creyente debe de extenderse, que conozca a la gente, debe de impactar a la gente,
qué amor que tienen. Mire, yo te voy a decir, cuando miran a la femenil ayudando, ¿sabe cómo dice la gente? Te lo digo, ¿sabe cómo dice la gente? Qué bonito cómo ayudan a los necesitados. ¿Verdad que no le ayudamos a toda la gente? ¿Ah? ¿Pero ayudamos a qué? A los necesitados. ¿Sabe cómo dice cuando usted extiende la mano a un necesitado? Dice un texto que al pobre da. ¿Qué dice? Oiga bien, mi hermano, prestarle a Dios. Yo le doy a un pobre con amor, le estoy prestando a Dios. ¿Y cuándo me va a pagar Dios? Pues, ¿ah? Mi hermano, eso es maravilloso. Pero en ese tiempo había gente que se aprovechaba de eso, del amor. Y se aprovechaba. Se aprovecharon de Jesús. Se aprovecharon de muchas personas. Pero nosotros los creyentes no seamos, y como dice mi hermana Azucena, cuando aquello nace del corazón, no necesita que le pida, ¿verdad? Y usted ve la necesidad, incluso ve la necesidad de alguien que tiene un nivel económico, pero en ese momento tiene una necesidad, se le brinda, y no solamente económicamente, sino moralmente, lo ayuda en todas las áreas. Yo quiero que se ponga de pie, mi hermano, porque necesito que usted le diga al Señor, sé que la característica distintiva de un creyente debe de ser el amor en estos textos. Y que si hay alguna cosa que hay en su corazón que no está amando de verdad, dígale al Señor, ya tú me diste el Espíritu Santo, tú me enseñaste a amar, ahora debe de crecer ese amor en mi vida. Yo sé que hay gente que no es fácil de amarla, yo estoy todavía luchando de amándola. Lucho, hermano, por amarlas. Yo sé que es difícil. Y después dígale usted, yo tengo que impactar con eso. Aquel que me hizo daño, demostrarle que lo amo.